Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra. Bueno, para empezar, presentar a Alejandro Pedregosa, autor de más de 20 libros. Empezó como poeta y sigue siendo, pues yo no sé si es un poeta que escribe novelas o un novelista ambas que cosas, escribe. supongo. Sí. Bueno, como dijo antes alguien, ¿no? Autor de Lija, de literatura infantil, juvenil y adulta. Y hay muchos libros de los que se podría hablar, pero hoy tenemos que hablar de un libro que es realmente importante. Es un libro que cuando lo leáis, y espero que sea así, de verdad, os va a tocar en el fondo del alma. Precisamente antes hablábamos de Gaza. Yo creo que en Gaza se está viviendo algo parecido a lo que cuenta Alejandro en estos momentos. Alejandro habla del campo de concentración de Mauthausen, donde además de judíos y republicanos españoles y en general antifascistas de todo el mundo, había también homosexuales distinguidos con un triángulo rosa que los convertía en lo más abyecto de esa población reclusa cuyo destino era sin duda la muerte. Cuando yo lo leí el libro por primera vez, yo no leo nunca las contraportadas, no me gusta, no quiero saber nada del libro, me han dicho que es un buen libro y lo empiezo a leer directamente. Yo no descubrí esto hasta avanzado el libro y por eso precisamente cuando lo he vuelto a leer ha cobrado un sentido nuevo, ¿no? Totalmente nuevo y muchísimo más potente. Y digo que lo que está pasando en Gaza no es tan distinto de lo que está pasando, de lo que pasó hace 80 años en Mauthausen. Es que, de verdad, es que si lo pensamos, es que es terrible. Es que hace 80 años que estaban muriendo en los campos de concentración. Y ahora, sin embargo, tenemos lo mismo y volvemos, se está produciendo lo mismo, porque ¿qué hay más cruel? Porque, claro, cualquiera de las películas que hemos visto sobre los campos de concentración, de las novelas que hemos leído, de todo lo que sabemos, El niño del pijama de rayas, es terrible, ¿no? Y esa fábrica de la muerte, ¿no? Bueno, lo que cuenta Alejandro, luego hablaremos de ello, ¿no? Había muchos presos que estaban condenados a subir por una pendiente con una roca de 30 kilos en su espalda hasta que reventaban, literalmente, ¿no? Y después iba el camión recogiéndolos en un remolque recogiendo los cuerpos de los muertos, así se ahorraban incluso la bala o el gas para matarlos. Pero es muy diferente a lo que está pasando en estos momentos en Gaza, ¿no? Que se dice, aquí en este punto se va a repartir la comida y cuando llega la comida y la gente se arremolina en torno, les disparan y matan niños también. ¿Cómo es posible? Nosotros pensamos en los europeos de entonces, en los propios españoles o en los alemanes, como gente que veía pasar los trenes y que veía salir el humo de las chimeneas y no hacía nada. Y pensamos en ellos con horror. Cuando estamos mirándonos en el espejo, somos nosotros también los que estamos haciendo exactamente lo mismo. Sabemos lo que está pasando y no somos capaces de hacer nada, no encontramos la manera de hacer nada desde este mundo tal como está organizado. Bueno, por eso digo que este libro es absolutamente necesario. Es un libro que debe estar, bueno, ya está en muchos, ya lo sé, está en muchos institutos ya, está editado por Calandraca y es un libro magnífico. No es magnífico por el tema que toca, no es magnífico por la denuncia de lo que denuncia, es magnífico porque es magnífico. Y eso es magnífico, que haya libros tan magníficos como este literariamente. Es un libro que cuando hoy lo he leído por segunda vez, lo he leído de seguido, completamente, me ha afectado profundamente, no desde el punto de vista ya de la conciencia, de lo que ya me había denunciado, sino desde el punto de vista literario. Así que muchísimas gracias, Alejandro, por escribir algo tan potente, tan duro, tan terrible y tan hermoso al mismo tiempo. Y nada, el micrófono es tuyo y el tiempo también.
Un millón de gracias. Quien eres magnífico eres tú, no el libro. Decía Mónica que a ti, Gonzalo, te cambió la vida. Yo no he llegado todavía a ese punto porque nos conocemos desde hace relativamente poco, pero cuando leí el librito que hay ahí, que es ¿Por qué llora la maestra?, sentí que estaba leyendo las palabras de una persona sabia. Luego rápidamente busqué a ver quién era Gonzalo Moure, porque yo no venía de otro mundo literario, no del infantil tanto, tal, y miré y vi la foto y digo, hostias, claro, este tío con esta pinta es sabio. Sabio desde luego. Luego ya, afortunadamente lo conocí y comprobé que mis sospechas eran absolutamente ciertas. Un millón de gracias a todas y a todos por haberos acercado para escuchar hablar un poquito de este libro que se llama Comadrejas, y que un poco como Gonzalo avanzaba, es una historia de amor y barbarie, pero ambas cosas mezcladas. Os voy a contar, si os parece, en un periplo muy rápido, cómo llego yo a este libro, porque es de una manera realmente casual. Cuando termina la pandemia, el Ministerio saca unas becas para traductores y escritores, sabiendo que hemos estado 2 años encerrados y sabiendo, yo creo, con muy buen criterio, que la labor de alguien que escribe es el 40% sentarse y escribir, inventar una historia, pero el 60% es vivir, es escuchar, es observar. Eso es lo que hacen los libros, ¿no? Pues daban esa beca para viajar por cualquier parte del mundo siempre que tú ofrecieras una historia, un proyecto. Yo no tenía proyecto, pero tenía ganas de viajar. Llamo a una amiga que es profesora en Reims, en el norte de Francia, en la capital de Champaña, que es profesora de literatura allí en la universidad. Y le digo, Sonia, me gustaría irme allí contigo un par de meses a investigar qué hay por allí. Aquí no hay nada, Pepo es como me llaman los amigos. Dice, Pepo, aquí no hay nada, aquí nada más hay champán. Digo, bueno, pero yo champán, una novela del champán no voy a hacer. Pues nada, buscaré otro sitio. A la semana me descuelgo el teléfono y me llama y me dice, Pepo, acaba de morir el último español de Mauthausen, el último español de los republicanos que estuvieron en el campo de concentración de Mauthausen. Se llama Juan Romero y ha muerto con 100 años esta semana. Ostras, eso ya sí me interesa. Me pongo a investigar, yo sabía de la existencia de españoles republicanos en Mauthausen, claro que sabía, pero bueno, no sabía quién era Juan Romero. Presento mi proyecto, lo mando al ministerio, me dan la beca y me voy 2 meses, los 2 meses de verano, a investigar la vida de Juan Romero. Cuando estoy investigando la vida de Juan Romero, es decir, la vida de los triángulos azules, de los españoles deportados, hay una paradoja terriblemente, es bella pero es terrible. En la simbología de los campos de concentración, ya lo sabéis, estaba el triángulo amarillo, que son judíos, triángulo marrón gitanos, triángulo negro anarquistas, triángulos rojos políticos diferentes, socialistas, comunistas, triángulo azul, apátridas. Pero el triángulo azul de los apátridas en medio tiene una S, de Spanier. Son apátridas españoles, lo que es un sinsentido en sí mismo. Bueno, esa es la historia que yo voy buscando. Yo voy buscando la historia de un silencio a Francia, porque estoy convencido de que si cogemos este micrófono y lo ponemos incluso aquí, que esto es un sitio mentalmente, esta Semana Negra un lugar mentalmente, bueno, pues muy comprometido y con mucho conocimiento histórico, si incluso aquí nos ponemos ahí en medio de la feria y le preguntamos a todo el que pasa y hacemos una evaluación, ¿sabe usted que en un campo, con todo el imaginario que tenemos de películas nazi, de películas sobre el tema nazi y campos de concentración, con todas las novelas que hemos leído, ¿sabe usted que en un campo de concentración de Austria, de exterminio llamado Mauthausen, entraron 7.000 españoles y asesinaron a 5.000? El 90% de las personas aproximadamente nos van a decir que no tienen ni idea de esa historia. Yo iba detrás de ese silencio. Y cuando estoy investigando ese silencio, en el proceso de investigación me voy a un campo de concentración que es el único que los nazis pusieron en Francia durante la invasión. Está en los Vosgos. Me voy allí porque es un campo análogo, de alguna manera, a Mauthausen, porque tiene una cantera a 1 kilómetro. En esa cantera, cuando vayamos a Viena, a la bella Viena, igual está bien acordarnos de que buena parte del asfaltado de ciertas calles está hecho con el trabajo de esclavos españoles en el campo de concentración de Mauthausen, en la cantera. Buena parte de esas piedras fueron para adoquinar y embellecer la bella Viena. Bueno, voy a ese campo que es análogo, porque es lo mismo, trabajaban como esclavos, y ahí, pues viendo el museo y la simbología, veo una cosa que sí sabía,
pero en la que nunca había reparado realmente. Y quizá no había reparado realmente porque yo no era homosexual. Como estas cosas que pasan. No, bueno, pues uno no es palestino y no. Bueno, ya te lo tienen que decir mucho. Uno no es saharaui y no. Te enteras, estás en ese lado de la historia, pero no. Y entonces me quedo pensando y digo, pues para mi novela de españoles, de triángulos azules, esto también puede ser interesante, ¿no? Un triángulo rosa, una persona homosexual, voy a investigar. Y ahí es cuando me topo con el segundo silencio, que curiosamente es más grande que mi primer silencio original, el de los españoles. Me pongo a investigar y hay en toda Europa 5 o 6 libros que hablen sobre los triángulos rosas, sobre el holocausto de los homosexuales. ¿Esto cómo puede ser? Con los derechos LGTBI pujantes, ¿cómo puede ser que solo haya, si yo sé de los españoles de Mauthausen, de los republicanos, solo en eso ya tengo como 15, 20 libros, más documentales, más 1000 cosas? ¿Cómo puede ser que no haya sobre los triángulos rosas? Y es cuando me doy de bruces con, ya os digo, con este gran segundo silencio. No hay, porque después de terminar la guerra, en toda Europa la homosexualidad sigue prohibida. Es decir, tú eres gitano, eres comunista, eres judío, logras sobrevivir de un campo de concentración, tú llegas y tu comunidad te acoge como un héroe. Eres una persona que has sobrevivido a un holocausto. Ajá. Tú eres homosexual, llegas a tu pueblo y no puedes decir de dónde has venido. Y esa es la terrible paradoja, porque yo te veo famélico, te veo medio muerto llegar y te digo, Gonzalo, ¿de dónde vienes? Gonzalo no puede decir que ha estado en un campo de concentración porque es de mi pueblo, de mi ciudad, yo lo conozco. Y sé que no eres judío, sé que no eres gitano, sé que no eres comunista, sé que no eres nada de lo que hay allí. Tú, por la repregunta bote pronto es ¿y por qué estás en el campo de concentración? Y esa es la que no puedes contestar. Se da la terrible paradoja de que mucha gente, después de llegar a su ciudad y haber sobrevivido a Mauthausen o a Auschwitz o a cualquiera de los campos donde había homosexuales, los encierran. Porque son homosexuales. Y sigue valiendo el Código 157 del Código Penal. El artículo 157 del Código Penal. Entonces, claro, no hay bibliografía, no hay historia sobre eso, porque nadie pudo contarlo. Porque hay que esperar a principios de los 90, finales de los 80, que alguna de los que no han muerto todavía, que algún amigo los convence, algún periodista, oye, cuenta lo que te pasó a ti cuando tú estuviste en el campo de concentración, cuenta tu supervivencia. Y entonces esos son los 4 o 5 libros que hay traducidos. Y claro, cuando me doy cuenta que tengo 2 silencios muy potentes, uno que era el personal, el que yo buscaba, el de los españoles de Mauthausen, y otro que es el que me topo de frente, ¿no? Que es el de los triángulos rosas, digo, pues la novela debe ser la conjugación de estos 2 silencios. Porque si sacamos el micrófono y preguntamos por los españoles de Mauthausen no lo sabe nadie. Pero si sacamos el micrófono y preguntamos por las personas homosexuales con un triángulo rosa, eso sí ya que no. Y entonces, bueno, de esa coalición surge la idea de la novela. Comadrejas, el título, surge es una metáfora que surge del propio argumento de la novela. La novela se divide en 3 partes. La primera, 3 partes que están basadas en 3 personajes fundamentales. El primero es Jules Cotard, que es un español, o un escritor franco-español. Nace en España, en el sur, en Andalucía, se cría, pero con 17 años se va a Francia a vivir, ¿vale? Antes de la guerra española. La segunda persona es Juanita la Churra, que es un personaje fundamental. Juana la Churra es una mujer pobre en un sur pobre. A mí me gusta decir que es una persona mísera en un país miserable, que es la España de posguerra. Esta señora es el ama de cría del primer personaje, la que amamantó. ¿Recordáis ese oficio que ya no existe, pero que durante mucho tiempo existió en España, que eran mujeres pobres que solo daban lo único que podían dar? Ganaban con lo único que tenían, que era la leche de sus pechos, ¿no? Y amamantaban pues a vecinos pues más acaudalados que tenían a su bebé y se lo entregaban. Bueno, esta es la ama de cría que amamantó a ese señor que está en el campo de concentración ahora, ¿vale? Que es medio español, medio francés. Y la tercera parte es Marcel, es la historia de Marcel, que es el novio del de la primera parte, de Jules Cotard. Jules Cotard es escritor, vive en un cabaret parisino donde ahí tiene a su pareja, que es el camarero, y de repente llega la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces lo que nos enteramos conforme vamos leyendo la novela, lo primero es
una parte más documental, que es este español que llega al campo de concentración de Mauthausen, pero ojo, que llega como francés. Eso le hace ver las cosas de un modo diferente, ¿no? La segunda parte es Juanita la Churra, que es una señora analfabeta, o era analfabeta, hasta que su niño, el que ella ha amamantado, le enseña a leer, porque es un señorito que tiene posibles, ¿no? Y le enseña a leer un poco solo, para que le siga la vida cuando él se va a Francia, le pueda mandar las cartas y que ella sepa leer la vida, de cómo le va la vida. Cuando esta señora, tú como lector empiezas cuando ella lleva 3 meses sin recibir cartas de él. Tú, lectora, ya sabes que es porque él está en Mauthausen, pero ella no. Y es una señora inquieta por ese hijo de leche. Y la tercera, bueno, pues es la historia de Marcel. Con este mosaico, yo más que mosaico, yo lo he visto, o mi idea, si tenéis la generosidad en algún momento de leer la novela, lo digo porque, bueno, porque igual es interesante esto. En mi cabeza era un biombo. ¿Acordáis los biombos de la casa de las abuelas? Esas que había, ¿no? Que tenían 3 piezas. Es interesante porque los biombos empiezan a desaparecer cuando las casas tienen habitaciones. Antes había muchos biombos en casa. ¿Por qué? Porque no teníamos habitaciones para desnudarnos. Entonces necesitábamos ese espacio de intimidad, ¿no? Pues la idea de la novela es como la de un biombo de 3 hojas. Conforme vas leyendo, se va plegando una hoja, se va plegando la segunda y se va plegando la tercera. De manera que tú al terminar tienes el desnudo completo de la historia. Y ya, os decía el título, Comadreja. Comadreja es una metáfora que surge de la propia novela. Se lo inventa este escritor Jules Cotard para contarle a sus amigos homosexuales con los que se reúnen en el cabaret. En algún momento le dice: nosotros somos como comadrejas. La comadreja es el animal más débil del bosque. Además de que es el mamífero más pequeño, siempre vive en la periferia porque tiene miedo de ir al centro. En el centro están los grandes depredadores, ¿no? Y esa es la metáfora de lo que ha sido la vida de las personas homosexuales durante siglos y siglos y siglos. Vivir en la periferia, vivir huyendo, no acercarte nunca al centro, porque en el centro está el peligro. Y en el campo de concentración, y esto no quiero que se me olvide, hay 2 cosas que no quiero que se me olvide. La primera es que me di cuenta de una cosa que es evidentísima, pero yo no me había dado cuenta, y quizás por lo que te decía, por no ser una persona homosexual. Cuando voy en mitad de la novela me doy cuenta que los triángulos rosas no estaban en los campos de concentración por buscar ninguna revolución, por atentar contra el Reich, por querer cambiar una situación política. No estaban por nada de eso. No estaban por tener una raza, como los judíos, como los gitanos. Estaban por el acto supremo de amar. Eran las únicas personas que estaban allí por amar, por un verbo, por amar a otra persona. Ese es el acto supremo del ser humano, salvarle la vida a otra persona y amarla. No se puede hacer más. Y esta gente estaba allí por eso. Y a mayores, en el triángulo perverso de cualquier campo de concentración, en la pirámide perversa, la base, el último peldaño, en concreto en Mauthausen, fueron los judíos. Exterminaron a todos, quedó un niño que se lo entregaron a un español, 30.000 judíos gaseados, asesinados. Pero el siguiente peldaño, en la infamia, eran los triángulos rosas, porque lo que decía Gonzalo, no contaban ni con la conmiseración del resto de presos, eran los maricones, eso era. Y, peor que eso, que no te quieran los demás o que te esquinen, es la enfermería. Eran las cobayas perfectas para los médicos del campo. ¿Qué vamos a practicar? Vamos a ver cómo hacemos para que no nazcan castraciones, para que no nazcan más judíos. ¿A quién pillamos? Pues, castraciones, pues a los triángulos rosas, hombre. ¿Eso para qué tienen el pito? Pum, todos los días. Castraciones diarias. Vamos a hacer una operación para ver qué pasa en el cerebro de esta gente, porque como están enfermos, hay que analizarles el cerebro. ¿Qué pasa? Cerebro, operación a cerebro abierto. Venga, triángulo rosa. Quiero decir, el penúltimo peldaño de la infamia fueron los triángulos rosas. Y no tenemos memoria porque ellos no pudieron contarlo. ¿Hay alguna documentación? ¿Se sabe cuántos homosexuales pudieron morir? Buenísima pregunta. No hay hay alguna, pero siempre tirando a lo bajo. Sabemos que 15.000, seguro. ¿Por qué? Porque estaban consignados en las comisarías de toda Europa.
Entonces, cuando van a buscarlo, lo único que tienen que hacer es, país que conquista Alemania, que va conquistando, o en la propia Alemania, van a las comisarías, tiran de la lista, y esto es muy importante para ver cómo la guerra en estos momentos que estamos ahora cambia la vida de un día a otro, y no somos conscientes de eso. Estas personas estaban viviendo normal, trabajando, pero hace 3 años los pillaron en un parque besándose con uno. Y ahí te ponen una multa primero, o te ponían una multa, depende del grado de la relación en lo que te pillen, o te pillan en tu casa con un amigo escuchando música y la casera ha dicho, este es raro porque viene todos los días, tiran la puerta y os pillan desnudos, por ejemplo. Pues tiene una multa y 6 meses de cárcel, entre 3 y 6 meses de cárcel. Pero eso es lo de menos, tú luego sales, vuelves a tu vida, nadie se entera, pero estás en la lista. Cuando llegan los nazis van a buscar todas esas listas. Ahí se sabe que hay 15.000, pero se calcula que el número aproximado son 50.000. Bueno, yo no es que quiera que escribas otra novela, pero cuando decías que claro que los homosexuales no tenían una comunidad que les pudiera acoger, recordaba, bueno, yo estuve en la cárcel en la dictadura. En el año 71 estábamos los presos políticos en la tercera galería de Carabanchel y estábamos en la primera planta, no la planta baja, sino la primera planta, éramos los políticos que obviamente, igual que los españoles en tu novela, se ayudaban, si aparecía una naranja se compartía, como en ese capítulo maravilloso de tu novela. Había una gran solidaridad, incluso podría decir que es de los mejores recuerdos de mi vida por todo lo que aprendí con antiguos comunistas asturianos que estaban allí durante años y años y que a los estudiantes que íbamos por allí nos acogían con mucho cariño. Pero en la planta de arriba estaban todavía los homosexuales. Estaban presos por serlo. Y esa ley de peligrosidad social, que es la que hacía que estuvieran presos, no se derogó hasta 1978. Rara era la semana en la que alguno de los presos del piso de arriba no se había ahorcado, porque no había salida para ellos. Claro. Por eso, curiosamente, presentar una novela de un amigo puede ser maravilloso porque me he dado cuenta de que realmente en muchos países del mundo todavía sigue sucediendo. Ya lo sabéis que en Rusia sigue sucediendo que los homosexuales son todavía perseguidos, por citar solamente a Rusia y no citar otros países, como por ejemplo algunos países árabes como Irán, por ejemplo. En muchas partes del mundo sigue sucediendo. Por tanto, las novelas tienen un largo recorrido. Cuando he dicho al principio que deberíais leer esta novela todos porque os va a afectar, que nos afecte en todo, no solamente en el horror de los nazis, ni solamente en el horror de Gaza, sino en el horror de la vida cuando hay alguien intolerante que está dispuesto a matar, como ha dicho Alejandro, por amar. Y bueno, aquí estamos haciendo un poco, bueno, porque es normal, ¿no?, esa denuncia, pero es una novela bella, es una novela de amor, ¿eh? O sea, te digo que es de amor y barbarie. Hemos hablado mucho de la barbarie, pero hay amor, o esa es la pretensión, porque siempre, y esto es algo que a mí no diré que me obsesiona, pero sí me gusta señalar, o que lo tengo muy presente, siempre hay alguien en los momentos más terribles ahora. Es verdad que tú decías lo de Gaza, ¿no? No sabemos cómo hacer, pero siempre hay alguien que está intentando ayudar a alguien. Esa es la condición humana. En la condición humana también está la barbarie, está el mal, pero también está la solidaridad, la ayuda. Y en esta novela, si en algún momento, ya os digo, tenéis la generosidad de leerla, encontraréis que se mueve porque siempre hay alguien intentando ayudar a alguien. Luego lo puede conseguir o no. Pero en los momentos más terribles, lo humano, es decir, lo propio de la condición humana, es tener conmiseración del sufrimiento ajeno e intentar salvarlo. Entonces, curiosamente, en ese biombo del que hablabas, que yo no sé dónde viene la palabra biombo, ¿hay algún lingüista en la sala? Porque no sé por qué biombo, cuando efectivamente solían ser de 3 cuerpos. O sea, debería ser un triombo, ¿no? Pero bueno, en ese triombo, la parte de Juanita la Churra es una novela en sí misma porque podría estar absolutamente independiente de las otras 2 novelas, aunque obviamente está relacionado porque ella ha sido la ama de cría. Pero háblanos de esa novela en sí, porque es una...
Sí, tenemos 5 minutos, me acaban de decir, así que lo voy a hacer muy rápido y os voy a contar una anécdota. Juana la Churra es una señora del sur, como yo. Yo soy criado, yo soy de Granada, pero criado en un pueblo que os llamará la atención, de la Costa del Sol, que es Marbella. Bueno, allí nuestros acentos, las hablas andaluzas, no se habla un andaluz, son hablas andaluzas. Dentro del español hay una cosa que los lingüistas saben que se llama isoglosas. Las isoglosas son las fronteras dialectales, lo que separa de que en un sitio se see y en otro se cecee, por ejemplo. Andalucía es la zona del español le digo, de América, de España y de América, con más isoglosas, es decir, con más realidades y diversidad dialectal. A mí eso, que me han gustado las lenguas mucho, porque es mi oficio, me ha interesado siempre. Entonces, este personaje, si lo conocéis, pues, claro, yo quería que sonara a las abuelas antiguas, a las madres antiguas, ¿no? A eso, esa forma de expresión. No lo podía hacer fonéticamente porque no hay un andaluz, hay tantos como millones de andaluces, 9 millones de andaluces, 9 millones de hablantes, que cada uno hace lo que le da la gana con la lengua, ¿vale? Pero sí hay 3 elementos constantes en las formas de hablar de esa zona, que son la ironía, que nos generamos un habla irónico, el más gordo es el canijo de la pandilla, el que tiene la raíz más larga es el chato, y desde pequeño eso se tiene. Hay una forma poética de hablar. El otro día, cuando las inundaciones salía en la tele, una forma metafórica, y un señor, un operario de un pueblo pequeñito de Málaga, y le decían, bueno, ¿y usted cómo han pasado esta noche después de la dana? Y decía el hombre, hemos estado con el corazón en la mano. Ni siquiera en un puño lo tenía, lo había tenido en la mano mirándolo. Es una forma poética también. Y desde luego, por lo que somos conocidos, por la exageración. Hay una forma hiperbólica de hablar. Y con esto es con lo que quiero acabar, porque este personaje, del que podríamos hablar mucho, pero es que no tenemos tiempo, se llama Juana la Churra. ¿Cómo le decía aquí a los churros? A los de con chocolate. ¿Churros? Se llaman churros, no es porra ni es... Vale. En Andalucía se llaman churros o se llaman también tejeringos. Depende de qué zonas, ¿no? Tejeringos. Bueno, el nombre de Juanita la Churra surge de que una señora que murió el año pasado, a la que yo quería muchísimo, que es la madre de un íntimo amigo mío, y hablaba así como Juanita la Churra, ¿no? Ese hablar racial de alguna manera. Y entonces un día nos contó, estábamos en su casa y le dice mi amigo, mamá, esa historia que me contaste, ¿quién es? Dice, hombre, sí, ese es de ese que vivía ahí al lado, el tejeringo a la una. El tejeringo a la una de la hora. Y dice mi colega, pero mamá, ¿por qué le llamáis así al hombre? Dice, porque es jorobado, chiquillo. Dice, bueno, ya es jorobado, pero que no sé, no acabo de entender. Y la madre lo mira con esa condescendencia y dice, este niño es tonto. Chiquillo, ¿a qué hora se hacen los churros? Dice, a las 8 de la mañana, mamá. Dice, pues ya está, imagínate un tejeringo a la una. El churro estaba allá, ¿no? Y le llamaban, lo digo porque eso conjuga la ironía, la exageración y lo metafórico, ¿no? Y en el pueblo le llamaban al tipo el tejeringo a la una. Yo no podía poner a mi personaje la tejeringa a la una porque no lo entendería nadie en toda España, entonces lo dejé en Juanita la Churra, pero el origen viene de ahí. Y bueno, sí, y es un personaje especial, que afortunadamente esta novela está teniendo un recorrido muy largo y vayas por donde vayas te recuerdan el otro día, en una fiesta del orgullo, se hicieron unas camisetas con Juanita la Churra. Hola, qué una bien, cosa muy chula. Bueno. Pues muchísimas gracias, Alejandro, gracias a todos vosotros por vuestra atención y a no ser que... Tenemos 30 segundos, ¿eh? Si hay alguna pregunta o alguna invectiva, adelante. Nada, pues muchísimas gracias por vuestra generosidad. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 38ª edición de la Semana Negra.